cuando todo parecía seguro. Nuestra relación no empezó con fuego artificial. Empezó con tranquilidad. Con esa sensación rara de encontrar a alguien que no te acelera el corazón por ansiedad, sino por paz. Nos entendíamos sin exageraciones. Sin juegos. Sin inseguridades absurdas. Podía dejar mi teléfono boca arriba sin pensar. Podía salir con amigos sin interrogatorios. Podíamos hablar de futuro sin presión. Eso era lo que más me gustaba. La confianza. No había necesidad de revisar mensajes. No había silencios incómodos. No había esa tensión de estar hablando con alguien más. Éramos equipo. Recuerdo un domingo específico. Estábamos tirados en el sofá, viendo algo que ninguno estaba realmente mirando. Ella tenía la cabeza en mi pecho y hablábamos de cosas simples, cambiar de apartamento. Algún día, viajar, incluso tener un perro. Me gusta lo fácil que es estar contigo, me dijo. Y yo lo sentía igual. No era intensidad dramática. Era estabilidad. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier emoción exagerada. Nuestros amigos nos veían como la pareja sólida. Nunca fuimos los más escandalosos. Nunca los más celosos. Éramos, tranquilos. Y cuando alguien tiene algo tranquilo y seguro, baja la guardia. Yo la bajé. Completamente. Nunca imaginé que la confianza sería el punto más frágil de todo. Porque cuando no desconfías de nada, no estás mirando cuando algo empieza a cambiar. Y el cambio empezó siendo pequeño. Tan pequeño que lo confundí con rutina. Las cosas pequeñas que no quise ver. El cambio no fue dramático. Fue casi imperceptible. Empezó con detalles mínimos. Cosas que, en una relación sana, uno no cuestiona. El teléfono boca abajo. No siempre. Solo a veces. Las risas mirando la pantalla. Que ya no compartía conmigo. Es nada, decía cuando preguntaba. Y yo le creía. Porque cuando has construido confianza real, lo último que quieres es convertirte en alguien desconfiado por paranoia. También empezó a mencionar más a alguien de nuestro círculo. Mateo. Siempre había estado ahí. Amigo de ambos. Parte del grupo desde hacía años. Nunca fue una amenaza. Era de esos amigos que saludan con abrazo largo y broma fácil. Con el que compartíamos planes, salidas, cumpleaños. Pero de repente, su nombre aparecía más seguido. Mateo dice que deberíamos ir a ese lugar nuevo. Mateo me mandó un meme buenísimo. Mateo está pasando por un mal momento. Yo asentía. No había motivo para sospechar. Éramos adultos. Confiábamos. Hasta que una noche, en una reunión con amigos, noté algo distinto. No fue un gesto evidente. Fue una sincronía. Risas que coincidían. Miradas que duraban medio segundo más de lo normal. Un comentario interno que no entendí. Nada concreto. Pero algo en mi estómago se movió. Esa incomodidad leve que uno intenta ignorar porque no quiere parecer exagerado. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. Que la rutina a veces enfría. Que la mente inventa historias cuando no tiene datos. Y seguí. Porque cuando amas con confianza, prefieres dudar de tu intuición antes que dudar de la persona. Ese fue mi error. La incomodidad que no tenía pruebas. Después de esa reunión empecé a notar cosas que antes no existían. No grandes cambios. No secretos obvios. Solo pequeñas distancias. Tardaba más en responder mensajes cuando estaba con amigos. Cancelaba planes conmigo porque estaba cansada, pero luego subía historias en otro lugar. Decía que necesitaba espacio para concentrarse en ella misma. Y yo intentaba ser comprensivo. Porque cuando alguien te dice que necesita espacio, lo último que quieres es asfixiarlo. Pero el espacio no era vacío. Estaba ocupado. Una noche me dijo. Voy a salir con el grupo. No me invitó. No era raro, pero tampoco era común. Vi historias en redes. Estaban todos. Todos, menos yo. Mateo estaba al lado de ella en casi todas las fotos. No tocándose. No abrazados. Nada que pudiera señalar como prueba. Pero cercanos. Demasiado naturales. Sentí esa punzada otra vez. Esa mezcla de intuición y negación. Pensé en preguntarle directamente. Pero imaginé su respuesta. Estás imaginando cosas. Mateo es solo amigo. No me hagas sentir culpable por tener amigos. Y no quería ser ese. El inseguro. El controlador. Así que me quedé callado. Confiar también es una decisión. Y yo decidí confiar, incluso cuando algo dentro de mí ya estaba empezando a despedirse. La conversación demasiado perfecta. La ruptura llegó un martes cualquiera. Sin pelea previa. Sin una discusión grande que la justificara. Me pidió que habláramos. Nos sentamos frente a frente, en el mismo sofá donde meses antes habíamos hablado de viajes y futuro. Su postura era recta. Manos entrelazadas. Respiración controlada. Eso fue lo primero que me desconcertó. No parecía alguien tomando una decisión dolorosa.
Parecía alguien ejecutando algo ya decidido. He estado pensando mucho, empezó. Frase peligrosa. Siento que algo cambió en mí. No dijo entre nosotros. Dijo en mí. Estrategia limpia. No es tu culpa. Has sido increíble. Pero necesito espacio para descubrir qué quiero. Todo sonaba correcto. Demasiado correcto. Yo buscaba grietas. Algo que indicara duda. Algo que me dijera que todavía estaba luchando por nosotros. No lo encontré. ¿Hay alguien más? Pregunté al fin. No levantó la voz. No se ofendió. No. No tiene que haber alguien más para que algo termine. Respuesta impecable. Lógica. Imposible de atacar. Asentí. Porque cuando no tienes pruebas, discutir te convierte en el paranoico. Se levantó. Me abrazó. Un abrazo corto. Educado. Como si ya estuviera a una distancia que yo no había notado. Cuando cerró la puerta, lo primero que sentí no fue rabia. Fue una certeza incómoda. Las personas no se van con tanta claridad. Si no saben exactamente hacia dónde van. Y aunque no tenía evidencia, algo dentro de mí empezó a contar los días hacia atrás. Porque si realmente algo cambió. Ese cambio no empezó ese martes. Había empezado antes. Y probablemente, con alguien más. Demasiado rápido. No pasó ni una semana. 7 días. Eso fue lo que tardó el universo en confirmarme lo que mi intuición ya sabía. Estaba en mi cuarto cuando vi la historia. No la estaba buscando. Apareció. Risa. Música de fondo. Una mesa en un bar que conocía demasiado bien. Deslicé. Y ahí estaba. Ella. Y Mateo. No en grupo. No rodeados de amigos. Solo ellos. No estaban besándose. No había nada explícito. Pero la cercanía no era accidental. Su mano estaba apoyada en su pierna. La cámara demasiado íntima para ser casual. La siguiente historia la subió él. Una foto desenfocada de ella riéndose, con la frase. A veces lo que necesitas siempre estuvo más cerca de lo que creías. Sentí que algo se me apagó por dentro. No fue explosivo. Fue frío. Empecé a contar. Martes, ruptura. Miércoles, silencio. Viernes, primera salida solos. Demasiado rápido. Las relaciones no nacen en 72 horas. Se construyen antes. En conversaciones privadas. En mensajes que nadie más ve. En confidencias que cruzan líneas invisibles. Y de repente recordé cosas. La frecuencia con la que hablaban. Las bromas internas que no entendía. La noche que ella dijo que estaba confundida. No estaba confundida. Estaba eligiendo. Y yo era la opción que ya había descartado. Lo peor no fue verla con él. Fue darme cuenta de que mientras yo confiaba. Ellos ya estaban adelantando capítulos. Y entendí algo brutal. No me reemplazaron después de terminar. Me reemplazaron antes. Cuando todos ya sabían. Al principio nadie me dijo nada. Eso fue lo más humillante. No fue que me señalaran. No fue que me enfrentaran. Fue el silencio incómodo. Ese tipo de silencio que solo existe cuando la información ya circuló, menos para ti. Un amigo me escribió. ¿Estás bien? No preguntó qué pasó. No preguntó es verdad. Preguntó si estaba bien. Eso me confirmó que ya habían hablado. Que la narrativa ya estaba instalada. Esa misma noche vi otra foto. Esta vez en un cumpleaños. Ella y Mateo juntos. Demasiado cómodos. Y alrededor, nuestros amigos. Los mismos que habían brindado por nosotros meses antes. Nadie parecía sorprendido. Nadie parecía incómodo. Y ahí entendí algo que dolió más que la traición. Yo era el único que no sabía. Las miradas que antes no entendí en aquella reunión empezaron a tener sentido. Las bromas internas. Las ausencias. Las conversaciones que bajaban de tono cuando yo llegaba. No empezó después de terminar. Había empezado mientras yo todavía estaba ahí. Y eso cambia todo. Porque no es que alguien se enamore después de irse. Es que ya estaba construyendo algo, mientras tú seguías apostando por lo que creías que era mutuo. Lo peor no fue perderla. Fue darme cuenta de que probablemente fui el último en enterarme. Las fechas no mienten. La prueba no llegó por espionaje. Llegó por descuido. Un viernes por la noche recibí un mensaje que no esperaba. Era Laura, una amiga del grupo. No éramos cercanos, pero siempre fue directa. No sé si debería decirte esto, pero creo que mereces saberlo. Mi corazón se preparó antes que mi mente. Me envió una captura. No era una conversación completa. Era un fragmento. Una historia privada que Mateo había subido semanas antes de que termináramos. La fecha estaba clara. 3 semanas antes del martes perfectamente ensayado. En la imagen aparecía una mesa, 2 copas de vino y una frase. A veces lo prohibido es lo más honesto. En ese momento nadie entendió el contexto. Ahora sí. Laura escribió.
Ese día ellos salieron solos. Dijeron que tú estabas ocupado. Yo no estaba ocupado. Yo estaba en casa esperándola. Ese fue el día que me dijo que tenía muchas cosas en la cabeza. De repente todo encajó con una precisión cruel. Las dudas. El teléfono boca abajo. Las risas compartidas. La seguridad con la que me dejó. No fue una decisión impulsiva. Fue una transición. Yo no fui reemplazado después. Fui reemplazado mientras todavía estaba ahí. Y lo más frío de todo es que la ruptura no fue un final. Fue la formalización de algo que ya había empezado. Sentí rabia, sí. Pero más que rabia, sentí claridad. Ya no había espacio para fantasías de quizás fue rápido pero real. No. Fue lento. Calculado. Y oculto. El silencio que los inquietó. Tenía la prueba. No absoluta, pero suficiente. Fechas que no cuadraban. Salidas que coincidían. Una transición demasiado limpia. Podía haber explotado. Podía haberle enviado la captura. Podía haber escrito un mensaje largo, hiriente, cargado de todo lo que estaba sintiendo. Pero no lo hice. Y esa fue la decisión que cambió todo. Porque cuando alguien te traiciona, espera una reacción. Espera enojo. Espera reclamos. Espera que intentes defender tu lugar. Yo no hice nada. Dejé de verla en redes. Dejé de preguntar. Dejé de hablar del tema con amigos. Simplemente desaparecí del triángulo. Y eso empezó a incomodarlos. Porque mientras ellos hacían pública su nueva historia, yo no estaba haciendo ruido. No había indirectas. No había publicaciones dramáticas. No había versiones cruzadas. Solo silencio. Y el silencio es peligroso cuando alguien necesita justificar lo que hizo. A la tercera semana, un amigo en común me dijo. Ellos pensaban que ibas a armar un escándalo. Sonreí. No había nada que discutir. La verdad, tarde o temprano, se revela sola. Y yo ya no necesitaba demostrar nada. Porque cuando la traición empieza antes del final, la culpa no desaparece con una foto feliz. Solo se esconde. Por un tiempo. Las primeras grietas. Al principio parecían impecables. Fotos espontáneas. Risas amplias. Frases como cuando es real, se siente diferente. Demasiado énfasis en lo real. Eso siempre es sospechoso. Pero las grietas no aparecen en público. Aparecen en los detalles. Un amigo me contó algo pequeño, casi insignificante. Discutieron en una reunión. Fue incómodo. No le di importancia. Hasta que llegaron más detalles. Ella dejó de subir historias con él por unos días. Luego volvió con una foto demasiado calculada. Él empezó a mostrarse más distante en el grupo. Más defensivo. Lo que antes era espontáneo ahora parecía forzado. Y entendí algo clave. Una relación que empieza con secreto, necesita energía constante para sostener la narrativa. Y cuando esa energía baja, aparece la verdad. Porque ya no hay emoción prohibida. Ya no hay adrenalina de lo oculto. Ahora hay rutina. Y la rutina no es tan romántica cuando está construida sobre culpa. Un mes después me crucé con Mateo. No hubo tensión. Solo algo extraño en su mirada. Como si quisiera decir algo. Como si necesitara comprobar que yo estaba afectado. No le di ese privilegio. Lo saludé con calma. Sonreí. Y seguí caminando. Porque cuando alguien te reemplaza creyendo que eres débil, lo que más desarma es tu estabilidad. Y yo estaba más tranquilo que nunca. No porque no doliera, sino porque ya no estaba compitiendo. Lo que no se puede reemplazar. No fue inmediato. Fue sutil. Primero fueron comentarios pequeños. ¿Tú siempre llegas tarde? ¿No te acuerdas de lo que hablamos? Cosas normales. Nada grave. Pero lo que antes era emoción ahora empezaba a sentirse como fricción. Y entonces ocurrió lo inevitable. La comparación. No porque yo estuviera presente, sino porque cuando alguien ocupa un lugar que no construyó, nota las diferencias. Mateo no sabía cómo le gustaba el café. No recordaba sus reuniones importantes. No entendía cuándo necesitaba silencio y cuándo compañía. Yo sí. No por esfuerzo. Por tiempo. Por historia. Por atención. Una tarde, en una conversación que me contaron después, ella dijo algo que cambió el aire. Antes las cosas eran más simples. No dijo mi nombre. Pero estaba implícito. La relación que empezó como más honesta empezó a sentirse más exigente. Porque ahora no había traición que justificar. Solo convivencia que sostener. Y cuando lo prohibido se vuelve cotidiano, pierde brillo. Lo supe sin que nadie me lo confirmara. Porque empezó a mirar mis historias otra vez. Sin interactuar. Sin decir nada. Pero mirando. No buscaba volver. Buscaba comparar. Y cuando alguien empieza a comparar, es porque ya no está convencido. Yo no hice nada. No publiqué indirectas. No mostré nuevas personas. Solo seguí con mi vida.
Y eso fue lo que más peso tuvo. Porque lo que duele no es perder algo malo. Lo que pesa es darte cuenta de que reemplazaste algo sólido, por impulso. El mensaje que no esperaba. Fue un domingo. De esos silenciosos. El tipo de día en el que nadie escribe si no tiene algo importante que decir. El mensaje llegó sin saludo largo. Solo. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla unos segundos. No sentí rabia. No sentí ansiedad. Sentí claridad. Tardé en responder. No por estrategia. Sino porque realmente no tenía prisa. ¿Sobre qué? Pasaron 10 minutos. Sobre nosotros. Curioso. Porque nosotros dejó de existir el día que ella decidió formalizar lo que ya estaba empezado. Acepté hablar. No para recuperar. Sino para escuchar. Nos vimos en el mismo café donde meses atrás habíamos planeado viajes. Ella llegó diferente. No triste. No feliz. Inquieta. Después de algunas frases pequeñas, lo dijo. Las cosas no son como pensé. No pregunté detalles. No necesitaba. Pero igual habló. Que discutían más. Que él era impulsivo. Que sentía presión constante. Que extrañaba la calma. Y ahí entendí algo definitivo. No extrañaba mi presencia. Extrañaba cómo se sentía conmigo. Eso es distinto. Porque cuando alguien te reemplaza, no pierde tu cuerpo. Pierde la estabilidad que construiste. Me miró esperando algo. Una puerta abierta. Un gesto. Un todavía podemos. Yo respiré tranquilo. Las decisiones también tienen consecuencias. No fue cruel. Fue real. Ella bajó la mirada. No porque quisiera volver. Sino porque por primera vez entendía el costo. Y ahí supe algo importante. No fui reemplazado por alguien mejor. Fui cambiado por una emoción más intensa. Y las emociones intensas no siempre son sostenibles. Cuando nos despedimos, no hubo drama. Solo una verdad flotando en el aire. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Lo que se construye después. Después de esa conversación no hubo más mensajes. Ni intentos tibios. Ni excusas disfrazadas de nostalgia. Hubo silencio. Pero esta vez no era estratégico. Era definitivo. Ella volvió a su realidad. Yo seguí con la mía. Su relación no terminó al día siguiente. Las cosas no colapsan por una conversación honesta. Pero algo cambió. Porque cuando uno entiende que eligió por impulso, empieza a mirar todo con duda. Y una relación con duda constante se vuelve frágil. Yo, en cambio, empecé a notar algo distinto. Dormía mejor. Pensaba menos. Sonreía sin estar midiendo mensajes. No estaba superándola. Ya la había superado cuando entendí la verdad. Un día, meses después, alguien me dijo. Al final, ellos terminaron. No pregunté por qué. No necesitaba el motivo. Porque la historia no se trata de que me reemplazaron. Se trata de que intentaron reemplazar lo que no habían sabido valorar. Y lo que no se valora cuando está. Se entiende cuando ya no está disponible. No volví. No porque fuera orgulloso. Sino porque ya no era el mismo que fue dejado. Había aprendido algo esencial. Si alguien puede cambiarte por emoción, también puede cambiarte otra vez. Y yo no quería ser una opción de regreso. Quería ser una elección consciente. La última vez que la vi fue casual. Nos saludamos. Sin rencor. Sin tensión. Solo con la distancia que da la claridad. Ella eligió intensidad. Yo elegí paz. Y al final, la peor decisión no fue reemplazarme. Fue creer que yo iba a quedarme esperando.